Lección número 1, Apocalipsis, cuenta regresiva para el futuro. Y digamos que plantea una introducción frente al rol de Apocalipsis en nuestra vida, en nuestro estudio personal y en general en el futuro, pues en nuestro futuro inmediato. Y se hace necesario que nosotros podamos estudiar este tema, reflexionar sobre todo y más allá de pronto buscar algún tipo de amarillismo o algo así, sino más bien encontrar la clave de Apocalipsis, que es la revelación de Jesús. Y todos necesitamos esa revelación, todos necesitamos día a día estar en comunión con Jesús, por eso se hace tan importante. Entonces, de el material que les compartí, y si alguien de pronto de lo que ya leyó, la idea es que nosotros vayamos semana a semana, bueno, cada 15 días, lección a lección, revisando antes de el material. O sea, que digamos cuando ya vengamos acá ya tengamos la lección aprendida o leída, estudiada, y que eso nos facilite ahí el aprender, el sacarle más el jugo y de pronto no acá escuchar cosas por primera vez acá de lo que ya estaba ahí. Entonces, nos presenta la primera parte del estudio Apocalipsis 1.1. Apocalipsis 1.1, que nos dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces ahí en el estudio nos plantean ahí las preguntas como para que uno esté bien ubicado respecto a de quién es la revelación. Entonces nos pregunta, a quién nos revela? Nos revela a Jesús. Eso es importante. ¿Quién dio la revelación a Jesús? Dios. ¿A través de quién Jesús envió el mensaje? La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ese es como el preámbulo o las bases que se sientan para el estudio de Apocalipsis. Algunas personas ven Apocalipsis como un libro difícil, como un libro sellado, es una palabra que a veces se utiliza para referirse a esto. Cuando se habla de sellado se refiere a un libro que no puede ser entendido, que no puede ser interpretado o algo por el estilo. Entonces nos damos cuenta que desde el mismo nombre de Apocalipsis, que es esa palabra que les puse ahí en griego, Apocalipsis o Apocalipsis, sí, más o menos, en el griego, significa quitar el velo, revelar, mostrar. Entonces sería un poco contradictorio decir que algo que está sellado, algo que está oculto, justamente se llama revelar. Entonces, esa es parte de esta introducción. Esta parte o esta lección nos va sentando como las bases, seguramente ya lección a lección se va poniendo un poco más complejo. Entonces la idea es que nosotros vayamos así bien juiciosos. Esta lección abarca prácticamente el capítulo 1 de Apocalipsis nada más. Entonces la idea es que nosotros vayamos, si es necesario hacer varias lecturas durante la semana, lo hagamos y podamos ahí subrayar y sacar pues todo el provecho, todo lo que de pronto nos pueda generar algún tipo de dudas. Entonces Apocalipsis, una revelación, la revelación de Jesús que fue dada a Juan. Entonces, ¿dónde se encontraba Juan en el momento en que se le reveló Apocalipsis? Juan se encontraba en la isla de Patmos. La historia cuenta, bueno, la tradición, vamos a decirlo así, nos cuenta que Juan intentaron ejecutarlo metiéndolo en una olla
de aceite muy grande, como en una paila muy grande, como un castigo. Y cuenta la tradición, eso pues no es bíblico, es solo tradición, podemos tomarlo como referencia y creerlo 50-50. Y dice que no le pasó nada, o sea, que Dios lo protegió de eso y por eso fue exiliada. Tiene algo de sentido, o sea, cuando uno pues coteja la historia, porque todos los demás apóstoles murieron ejecutados. Pedro, Andrés, Santiago, todos los discípulos fueron ejecutados, menos, menos Juan. De hecho, el mismo Pablo, que bueno, que no era de los 12, también fue ejecutado. Entonces, podría tener sentido esa historia de la tradición que dice que él no fue, no, que lo de la historia del aceite caliente que les digo. Entonces, él terminó en la isla de Patmos, que era una isla rocosa, y miren por dónde está ubicada ahí, una parte cerca más o menos de Grecia y de Turquía ahí. Y esta imagen es actualmente, hicieron ahí un monasterio, se llama el monasterio de San Juan el Teólogo. O sea, les quise compartir la imagen. Eso no lo dice, bueno, vamos a buscar aquí mismo voy a buscar la referencia también en la Biblia. Si alguien tiene alguna pregunta, no, están como muy calladitos. Este no es clase magistral, es más bien de compartir. Vamos a ver quiénes están por aquí. Ta. Hola Astrid, Gabriel, ¿cómo van? Repórtense ahí para saber, para escucharlos. ¿Qué están por ahí? No los escuché. O pongan ahí una reacción o escriban en el chat ahí para saber que están por ahí. Ahora sí, sí, por aquí. Bien. Dale, vida, bien. Entonces, estábamos en el capítulo, en el versículo 1. Hay algo que me llama mucho la atención y es, bueno, el propósito, hablábamos de el libro de Apocalipsis, es revelarnos a Jesús, mostrarnos a Jesús. El versículo 2 dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es decir, ese fue el rol ahí de Juan. Y el versículo 3 del capítulo 1 nos da una bienaventuranza para los que estudiemos el libro de Apocalipsis. Así que es un motivo de bendición, es un motivo de alegría. Podamos dedicar este tiempo, porque aquí nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Entonces, es el primer mensaje ahí, la bienaventuranza, pues iniciando el libro, que debemos nosotros sentirnos ahí gozosos por ese estudio y por lo que eso implica. Entonces, luego nos dice, nos dice, versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico, así que nosotros debemos ir con bastante precaución al momento de estudiarlo, saber a qué símbolo pudiera estarse refiriendo. Cuando uno habla de una profecía ya cumplida, es mucho más sencillo. Tú, pues, básicamente colocas ahí las piezas y van encajando. Apocalipsis tiene temas que no han sido, que no han ocurrido aún, entonces es importante
De hecho, en todo el estudio, ser bastante prudentes y pues pedir la dirección del Espíritu Santo siempre. Entonces vamos a encontrar entre los símbolos nombres. Entonces aquí se refleja estos nombres o títulos que se le dan a Jesús: el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra o el rey de reyes. Importante eso, porque nos podemos encontrar ahí con elementos cuando se haga referencia nuevamente que vamos a poder conectar. El versículo 7 es bien importante, sobre todo en estos tiempos donde hay, digamos, algunas creencias un poco distorsionadas referente al regreso de Jesús. Nos dice el versículo 7: He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí nos está hablando de que el regreso de Jesús será visible. Algunas iglesias o, digamos, algunas corrientes eh, dicen que Jesús ya vino o que se rapta a las personas, que se las lleva secretamente, es lo que le llaman el rapto secreto. Entonces, digamos, un texto como este ya nos pone enseguida en contraste, podemos contrarrestar el hecho de que cuando Jesús venga, todo ojo lo verá. Exacto, sí. Entonces, sí, la idea es que esta revelación que es clara, de pronto algunas partes no serán tan claras, y es lo que debemos ir estudiando poco a poco, pero lo que está claro debemos pues reafirmarlo, y justamente eso, cuando Jesús venga, vendrá en las nubes, todo ojo lo verá. Bueno, hay un detalle en el versículo 10, voy a saltarme unos versículos para ir avanzando. Igual les digo, si tienen alguna anotación, no duden en hacerlo. Estamos básicamente en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice el versículo 10: Yo, hablando Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí, una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Miren, esa parte ha generado, cuando, hablando de la desinformación, cuando dice el día del Señor, y uno pregunta qué día era cuando Juan tuvo esta visión, y algunas personas creen que ese día era domingo. ¿Saben? El domingo, tiempo después, ese nombre propiamente, Dominus Day, se le llamó así, el Día del Señor. Y ustedes saben, pues, que todo este tema de cambiar el sábado por el domingo ha sido parte de la estrategia del enemigo para confundir. E imagínense ponerle al domingo, el día del Señor, el nombre propiamente, genera esa confusión. Sin embargo, Juan era judío. Juan sabía que, o la referencia del día del Señor, lo más probable es que se estuviera refiriendo al sábado. Ahora, también hay otra, digamos, otra teoría, y es que muchas veces el día del Señor proféticamente se le conoce como el día en el que el Señor se revela. Entonces, podríamos decir que cuando está hablando del día del Señor, hay una alta probabilidad de que se estuviera refiriendo al sábado, o que estuviese llamando propiamente el día del Señor, el día que Él está recibiendo esa revelación de Dios. Exacto, exactamente. En versiones más modernas ya lo empiezan a traducir como domingo. Imagínense lo complejo de esto, y lo engañoso que puede llegar a ser. Y por eso es tan importante que este estudio lo hagamos, que seamos bien juiciosos y que vayamos paso a paso, porque imagínense cualquiera, ese apunte, gracias vida por hacerlo, ese apunte de que nuevas versiones ya traen la palabra domingo podría confundir a cualquier persona. Ahora yo les digo que Juan hubiese tenido esta revelación el domingo no es relevante, o sea, no es importante.
Lo que sí es importante es saber a qué hace referencia el día del Señor o tener claro que cuando se dice día del Señor, no se está refiriendo al domingo, sino al sábado, desde el punto de vista del sábado o del reposo semanal, para tenerlo ahí pendiente. Listo, y la gran voz, yo soy el alfa y el omega. Eso significa el primero y el último. Alfa en el lenguaje griego es la primera letra y omega es la última. Es como si en nuestro idioma dijéramos yo soy la A y la Z. O yo soy desde la A a la Z, algo así. Es más o menos el lenguaje que se está escribiendo aquí o describiendo aquí. Y dice, escribe un libro escuchó la voz que decía, yo soy el Alfa y el Omega, escribe un libro, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles eran esas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En la próxima lección, la lección 2, vamos a empezar a estudiar qué significaban estas iglesias. Ahora, estas iglesias eran lugares reales. Sin embargo, nos vamos a encontrar con esta interpretación de la palabra de Dios tiene, eso es lo que es el método interpretativo historicista. Básicamente que tiene un cumplimiento histórico, pero también tiene una proyección futura. Entonces, con el mensaje a las iglesias era literalmente en el tiempo de Juan habían o existían esas 7 iglesias. Ahora, no eran las únicas iglesias. Seguramente recuerden que el número 7, hablando de simbólico, significa plenitud, completo. Entonces se eligen estas 7 iglesias, digamos, representativamente, y el mensaje que estaban viviendo esas iglesias, que como lo digo, lo vamos a dar la lección dentro de 15 días y la más arriba, estaremos hablando de eso. Nos vamos a dar cuenta que un mensaje directo a las iglesias también iba a tener una repercusión en la historia y en el futuro. Por eso, nosotros, no sé si lo han escuchado, cuando dicen, ¿qué iglesia somos? ¿En qué iglesia estamos? Decimos, no, estamos en la iglesia de la Odisea, es la última iglesia. Entonces vamos a estudiar por qué podemos decir eso, que somos la iglesia de la Odisea o que estamos en la iglesia de la Odisea. Todos esos son símbolos que a veces uno dentro de la iglesia, con toda la información que gracias a Dios tenemos, a veces repetimos, pero no tenemos claro de dónde proviene eso. Entonces, eso llegará ahí en su momento para aclararlo. Entonces, están esas 7 iglesias. El versículo 12, me volví y me volví para ver la voz. Ah, bueno, este es otro detalle importante que cuando leamos debemos tener en cuenta. Juan oye y ve cosas. Es decir, hay momentos en que él dice, y oí una voz que dijo, ta, ta, ta. En otro momento dice, vi. Entonces, lo que estábamos diciendo antes, él lo oyó. No él no sabe quién lo dijo. O sea, más allá de que se está refiriendo el primero y el último, entendemos que es Jesús. Sin embargo, él solo oyó. Él oyó ese mensaje. Ahora, en el versículo 12, él dice, y me volví o me di la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo o la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Juan vio más o menos esa imagen, coloqué ahí esas 3 referencias, porque me parecen bien interesantes, para tratar de describir un poco lo que estaba viendo Juan. Y recuerden, el libro de Apocalipsis, al ser uno simbólico, va a tener elementos que de pronto son difíciles de entender para nosotros en nuestro contexto. Y dos, el anacronismo, la diferencia de tiempo en el que estamos, de pronto no es tan fácil saber a qué se estaba refiriendo Juan cuando describe un elemento. Por eso es importante que lo estudiemos. Entonces, ¿qué ve él? Versículo primero dice, vi 7 candeleros de oro. Un candelero es básicamente un lugar donde se pone una vela. Los judíos tenían un candelero de 6 brazos, 7 luces y 6 brazos, o sea, no, podríamos decir que era de 7 brazos, pero en realidad era una caña central y 3 brazos a un lado y 3 brazos en otro, pero en total tenían 7 luces. Cuando Juan dice aquí que ve 7 candeleros, no se especifica si eran 7 de 7 brazos o eran sencillamente así como los está describiendo aquí, seguramente eran así. Dice 7 candeleros
el versículo 13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Recuerdan quién es el Hijo del Hombre? ¿Tienen alguna referencia de eso de el Hijo del Hombre? Hoy aquí quiero que me ayuden para que lo hagamos así dinámico y si no lo buscamos. ¿Quién es el Hijo del Hombre y qué sustento tenemos para decir eso? A ver, aquí en este momento participamos todos. A ver, aquí para que nos dinamicemos porque no he escuchado a nadie más. Ah, bueno, Liz estaba ahí escribiendo, dándonos unos aportes. A ver, ¿quién más? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Porque ahora nosotros entendemos o recordamos o hemos escuchado, no, Juan vio a Jesús. Ok, sí, pero ¿cómo explicamos nosotros eso? ¿Cuál es el sustento que tenemos? Entonces, este es el momento para que reflexionemos sobre eso. ¿Quién es el Hijo del Hombre? A ver, nada, lo estoy esperando. Les doy chancecito a él. Listo, ya volví. Me pusieron por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso, bien, bien, Gabriel, exacto. Eso es lo que queremos con este estudio, que no nos quedemos solamente sí, sí, yo creo que es Jesús, o parece que es Jesús, o una vez yo escuché un predicador que dijo que era Jesús. No, la idea es que vayamos nosotros anotando y teniendo las referencias. De hecho, se dice que Jesús, el Hijo del Hombre, es uno de los títulos favoritos de Jesús porque es de los que más él usaba para referirse a sí mismo. Gabrielito nos compartió Juan 6:53, que dice, Jesús les dijo, os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es decir, es una referencia clara en la cual Jesús se decía a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Bien ahí? De hecho, en el libro de Daniel, esa es como la referencia profética. Jesús estaba dando cumplimiento a eso y se estaba denominando a sí mismo como el Hijo del Hombre, así como en Daniel lo denominan el Hijo del Hombre. Es un nombre bien, bien particular, un título bien particular. Entonces debemos nosotros tenerlo en cuenta. Déjame que se lo comparto. Aquí está. Daniel, para que se lo quieran anotar, lo quieren buscar. Daniel 7 versículo 13. Dice, sí, este es Daniel. Seguí mirando en la visión nocturna y vi en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Entonces, miren, cuando Jesús se llamaba el Hijo del Hombre, estaba haciendo una referencia al libro de Daniel y por eso es que toda la Biblia está conectada, en especial Apocalipsis con Daniel. Entonces necesitamos ir armando como ese rompecabezas. Viene ahí Gabrielito por el aporte. Entonces les decía, Juan ve a el Hijo del Hombre en medio de los candeleros o candelabros, también se le dice, de las lámparas, de otra manera.
y empieza a describirlo. Dice, la segunda parte del versículo 13. Vestido de ropa que llegaba hasta los pies. Tenía una túnica así bien larga. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. Estaba ahí ajustado con eso. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y miren que en la figura de acá de arriba a la derecha, miren cómo lo pintan, así como si tuviera unas llamas grandes. Algunas personas, bueno, cuando tratando de entender esto, de explicar esto, el fuego es símbolo de conocimiento, de iluminar, de aclarar. Entonces, decir que el Hijo del Hombre tiene los ojos como llamas de fuego es que puede ver todo, que como si tuviese una visión de rayos X, imagínense de esa manera. Entonces, es bien interesante eso, la simbología que se utiliza ahí. Versículo, bueno, sí, la siguiente parte del versículo 14, sus ojos eran como llamas de fuego. El 15, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, o sea, se veía bien brillante, acrisolado en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas, una voz muy fuerte, muy impactante. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Entonces, miren, hay un montón de elementos. Ahora, una referencia de la espada de doble filo. ¿A qué creen que se está refiriendo eso? Vamos a empezar como a tomar ahí los elementos. El vestido blanco, sí, el vestido que tiene la túnica, símbolo de pureza, de santidad, pero quiero referirme a la espada. ¿Qué relación encuentran con la espada? ¿O por qué tenía, dice, una espada, de su boca salía una espada de doble filo, de 2 filos? Es bien raro. ¿Cómo lo ven ahí? Bueno, miren que Hebreos 4:12, volvemos un poquito, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por aquí. Exacto, ahorita estaba diciéndolo ahí justamente. Así es. Entonces, miren cómo un libro que parece con elementos raros, con imágenes raras, en realidad está claramente, digo claramente porque en realidad es una revelación, Dios se nos está mostrando, pero Dios se le está mostrando aquí a su pueblo. Miren, según historiadores y análisis que se hacen, una de las razones, además de la profecía, porque el libro de Apocalipsis, o para que el libro de Apocalipsis utilice tantos símbolos, es para preservarlo. Porque digamos, si Apocalipsis dice, no, los malos son los de Roma, ellos son, Imagínense, pues Roma, que desde todo el tiempo que ha sido un imperio poderosísimo, ha controlado, podría fácilmente borrar esa parte, eliminarlo, desaparecer sencillamente la Biblia. Entonces, parte de la sabiduría de Dios, esconder, o más que esconder, cifrar, codificar el mensaje, lo hace útil para que solo los hijos de Dios, solo los que estudian la Biblia, solo los que siguen sus principios, puedan entender ese mensaje. Es así algo
medio tipo de espionaje, imagínenselo de esa manera. Entonces, si nosotros estamos cerca de Dios, si nosotros estamos llenos de Él y estudiamos su palabra, el libro de Apocalipsis se nos va a hacer más claro, más sencillo. Quizás no todo lo vamos a entender, o sea, no en su totalidad. Además de lo que les digo, hay elementos que aún no se han cumplido. Entonces pudiéramos tener algunas eh, dudas o desconocimientos frente a algunos temas, pero otros sí nos va a quedar claro. Entonces aquí nos está diciendo que esa espada que sale de su boca es justamente su palabra. Y dice el versículo, bueno, ahí fue el final del versículo 16. Ya nos quedan 4 versículos. Ah, ok, entonces dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Miren que esa referencia a Daniel también le pasó algo similar cuando tuvo visiones. Es decir, es como que esa parte espiritual entra tanto en contraste con nuestra humanidad sin ser una, digámoslo así, sin ser una mala persona. El enfrentarnos a la santidad de Dios o de ángeles, de hecho, es tan impactante que debilita, que es que donde está la luz no puede haber oscuridad. Algo así. Entonces, estos eventos siempre se volvían así como medio traumáticos para los que tenían, para los profetas, los que tenían ese encuentro, o como Isaías cuando vio el trono de Dios, que sentía que iba a morir porque siendo impuro de labios estaba frente al Dios Santo y todo eso así. Entonces Juan describe que cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. Dice, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Ven cómo Dios nos respalda en nuestra debilidad? Eso me es muy importante. Hoy de pronto nosotros, en el mismo estudio pudiéramos nosotros sentirnos, ay, yo no sé nada de esto, ay, soy indigno, algo. Y no saben, Dios nos ama, Jesús nos ama y nos da su diestra, nos ayuda, nos fortalece para que sigamos en esta tarea y para que estemos más cerca de él. Así que si te sientes indigno, ve a Jesús, justamente, no te alejes más, sino al contrario, ve a Jesús. El versículo 16, yo soy el que vivo, estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos, una clara referencia a la muerte y resurrección de Jesús. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Una simbología para referirse a su victoria sobre la muerte. Al Jesús resucitar, vence la muerte. Iván había escrito algo, qué pena, no te había leído Iguana. Dice, en el apéndice del PDF decía que la espada de 2 filos era como... Oh, ok. Sí, bueno, gracias Ivana por ese aporte. En el PDF que les compartí al final, la página 79 en adelante, hay como unos rengloncitos de solo símbolo, o sea, coloca el símbolo y el significado. Entonces ahí le dan esa connotación bien ahí. Eh, Oye, Carlito nos puso aquí una pregunta, dice, pregunta, ¿cada parte que ve Juan tiene un significado o hay cosas que solo describe lo que se ve? Ejemplo, es muy común que se dé el significado de los candelabros, las 7 iglesias, pero los pies de bronce o el cinto, ¿tiene algún significado o solo nos describe lo que se ve? Oye, bien interesante esa pregunta. Seguramente algunos elementos son más relevantes que otros, pero habría que evaluar. En lo que he estudiado, no todo tiene significado, o sea, no todo tiene un propósito o una interpretación, digámoslo así, podrían ser solo elementos presentes ahí, igual no está de más estudiarlo, o sea, podríamos nosotros reflexionar, por lo menos en eso que estás diciendo ahí, el cinto, bueno, busquemos referencias bíblicas que hablen del cinto, que hablen de estar firme y no sé, se me viene a la mente Job cuando
cuando Job está hablando y Dios le responde y le dice, ahora ciñete como un varón valiente, algo así. Entonces, no sé, podría ser un símbolo de firmeza, un símbolo de presentarse ante Dios, de seriedad, quizás. Pero es bien interesante sobre el y creo que podríamos hacer ese ejercicio en esta profundización que estamos haciendo, tratar de identificar si hay símbolos. Vuelvo y les digo, si podemos encontrar una conexión, perfecto. De lo contrario, no hay lío. Procedemos prudentemente, porque miren que también hay un tema que estuve escuchando sobre la numerología, y es que tratan de darle como una interpretación a cada número, y no siempre los números están representando algo. Entonces, es importante evaluarlo en su momento y saber qué podemos extraer de ahí. Ivana dice, yo supuse que, por ejemplo, en el caso de los pies de bronce era como para describir cómo se veía. No estaba segura de decir exactamente, sí. Que era lo que decía Gabrielito, es posible que solo está describiendo cómo lo ve él, pero no necesariamente que tenga un significado. Es posible, sí. Es como por eso les decía, tratar de describir algo que pasó en ese tiempo en nuestro idioma, quizá, como los ojos de fuego también. Tú dices, pero ven acá, o sea, tiene un significado. De pronto es que él le está viendo los ojos así muy brillantes, o eso que les digo que está viendo, pero como se entremezclan muchos símbolos, podríamos evaluar qué significa una cosa y qué significa otra. Bien ahí. Entonces, podríamos subrayarlo o tenerlo ahí, los pies de bronce y el cinto si puede significar algo. El oro, bueno, pureza. Más allá de eso, el bronce como metal, es posible que se esté refiriendo solo a un color que se le ve como rojizo, como fuego, o quién sabe, se pudiera tener una implicación más, pero viene ahí por ese aporte, Gabrielito, gracias. Sigue. Ah, bueno, el versículo 19 dice, escribe lo que has visto y lo que ahora es y lo que ha de suceder después. Versículo 20. Ah, bueno, miren, aquí esta parte me llama mucho la atención porque hay una interpretación directa de símbolos. Por lo menos en la imagen se ven los candeleros y las estrellas, pero uno, ¿qué significa eso? Quizás no sabemos. Ahí nos dice, yo creo que es la última presentación que tengo ahí. Sí, miren, el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros o candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Eso me parece interesante relacionado con lo que estaba diciendo Gabrielito, porque se interpreta de una, o sea, no se da lugar a duda o a buscar en otro lugar otra conexión, sino que se especifica qué son los candeleros y qué son las estrellas. Recordemos el número 7 como número de plenitud, pero nos dice ahora, si los candeleros significan las iglesias, ¿dónde estaba Jesús cuando lo vio Juan? En medio de las iglesias. Eso es bien significativo, porque significa que tenemos un Dios cercano, un Dios que se preocupa por nosotros y un Dios que ha estado con la iglesia desde su inicio hasta este momento, y eso pues nos debería llenar decía ahorita, de regocijo. Es una bienaventuranza, es ser feliz a través de este estudio, y creo que si seguimos avanzando lección a lección, vamos a sacarle muchísimo más provecho. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, porque de esa manera, pues terminaríamos ahí la primera lección, que es el primer capítulo de Apocalipsis. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Claro, hasta aquí.
o algún comentario, alguna pregunta. Les doy este chancecito ahí para que se expresen, para que comuniquen si les gustó también, si quieren mejorar algo. Ah, bueno, vale, súper. Entonces, de verdad espero que sea muy provechoso. Hagamos la tarea. Ay, vale, súper. Hagamos la tarea. Entonces, ahora la lección número 2, la idea es verla dentro de 15 días. Vamos paso a paso, pero bien, entonces. Bueno, dale, Gabrielito, sí. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Podemos hacerlo de las dos lecciones. Unimos las dos lecciones, la uno y la 2, y hacemos ahí las preguntitas. Bien ahí. Tenemos chance para leer el capítulo 2 en estos 15 días, bien detenido, tomando ahí apuntes de los símbolos y todo eso. Eh, y evidentemente leer también el material de- del libro, del folleto que les pasé, para así tener un conocimiento pleno de eso. Digamos que hoy abordamos el capítulo 1. De pronto pudiera haber quedado, no sé, alguna dudita ahí igual. La idea es que vayamos paso a paso abordando todo, sin un Kahoot. Hablando de Kahoot, va a haber Kahoot de la matutina, aprovecho y les digo por aquí. Va a haber Kahoot de la matutina desde el domingo hasta el sábado. Entonces hay para que hagan planes también para la devoción matutina. Entonces, de verdad, muchas gracias por conectarse, por sacar el tiempo. Invitemos a más personas. Esto no lo estoy transmitiendo en vivo, no lo estoy transmitiendo en vivo. La idea es que sea así un espacio bien chévere, bien ameno para estudiar la Biblia y que aprendamos. Eso todo. Me quedo con la pregunta que hizo Gabrielito. Voy a reflexionar sobre eso, a buscar a ver qué otros elementos podemos sacar, pero la posición oficial es esa que les digo. No todo significa, no todo tiene una interpretación. Puede ser lo que se está describiendo, pero no está de más estudiar. Entonces, vamos a orar y de esa manera terminamos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque nos bendices con tu palabra. Queremos vivir esa bienaventuranza que nos das al estudiar y oír y cumplir lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Bendice nuestras vidas, ayúdanos a ser diligentes, a ser constantes para estudiar tu palabra y para hacer bendición para los demás. Gracias, Dios, por tu amor. En nombre de Jesús. Amén. Hey, Dios les bendiga. Estamos en contacto. Ya saben, inviten a más personas, coméntenle lo que estamos haciendo y seguramente vamos a sacarle más provecho. Dios les bendiga. Chaitos a todos. Amén, gracias. Bendiciones. Amén. Gracias, Astrid. Bendiciones. Cuídense, Gabrielito, Ivana, Mami, Rubita.